Después de tanto tiempo de espera, estos días se confirmó la segunda temporada del programa de viajes de Jimin y Jungkook. Sí, aunque a muchos les duela aceptarlo, este hecho no cambiará. El programa es solamente de Jimin y Jungkook. Ellos son los protagonistas, y si en algún momento alguien más se unió en el pasado, como en el caso de Taehyung, él fue un invitado, nada más. Aunque también denominarlo invitado sería como exagerar un poco, ya que según las palabras de Jimin, Jungkook e incluso el mismo Taehyung, él se autoinvitó solo, o sea que él fue porque quería estar en el viaje. Incluso él dijo que lo había hecho por Jimin. Sus palabras fueron claras. Yo vi que Jimin viajaría a Jeju y me pregunté cómo es que él podría ir sin mí. Tae lo dijo, fue por Jimin, no por Jungkook, como las vecinas intentan hacer creer al resto, diciendo que Tae fue para impedir que Jimin estuviera con Jungkook y entre tantas mentiras. Claramente todo esto se originó cuando se estrenó la primera temporada. Y ahora que finalmente se anunció la segunda, las vecinas no paran de atacar. Están completamente desesperadas. Mientras que nosotros, los fans del G-Code, ansiamos con locura que llegue el 3 de diciembre, para poder ver cómo Jimin y Jungkook se desenvuelven en este nuevo capítulo de su vida. Aquí hay varios puntos que debemos aclarar. En primer lugar, varios medios han catalogado el viaje de Jimin y Jungkook como romántico. Algunos no han estado de acuerdo con esta conclusión e incluso comenzaron a atacar a las páginas o a los artículos de noticias que denominaban el viaje de Jimin y Jungkook como romántico. Uno de los tantos artículos que han rondado estos días decía lo siguiente: Jimin y Jungkook de BTS regresan con la segunda temporada de su programa de variedades de viaje y sanación. Jimin y Jungkook vuelven con una faceta más libre y alegre. La segunda temporada del programa original de Disney ha sido confirmada y se estrenará en noviembre. El programa, que mostró la profunda amistad y la risa natural de dos miembros durante su primera temporada el año pasado, vuelve a emocionar a los fans. Es una serie de variedades que captura los viajes realistas de Jimin y Jungkook, con el concepto de un viaje gratis solo para ellos dos. La serie captura sus conversaciones honestas y divertidas, así como su sincera amistad en medio de las situaciones improvisadas sin un guión establecido. Acá ellos nos indican específicamente que veremos a Jimin y Jungkook en un estado más vulnerable, siendo ellos mismos, simplemente comportándose de manera natural, sin estar atados a un guión, sin que nadie les diga cómo actuar o qué hacer, simplemente siendo ellos mismos. En la primera temporada ambos estuvieron así, pero creo que en este momento lo recalcan, especialmente por las críticas que recibieron en la primera, donde decían nuevamente que Jungkook y Jimin estaban obligados a decir lo que ellos decían, que alguien les daba guiones. Entonces, en esta ocasión, están aclarando que nuevamente ellos no se basan en un guión, siempre son espontáneos. Continuando con el artículo, dice lo siguiente: el equipo de producción declaró: esta temporada presentará nuevos destinos de viajes y momentos personales más coloridos. Nos enfocamos en el lado humano de los miembros. La segunda temporada continuará con la sensibilidad de viaje juvenil de la primera temporada, y además, esto puso de manifiesto la mayor madurez y profundidad de la relación entre ambos. Jimin dijo: esta vez no fue solo un simple viaje, era un momento para hablar más honestamente
sobre nuestro presente y compartir nuestros verdaderos sentimientos. A lo que Jungkook añadió: me sentí cómodo al poder pasar tiempo así de nuevo con Jung. Esta temporada cuenta con una producción de mayor envergadura que la anterior, con una puesta en escena y dirección musical mejoradas. Se espera que la combinación de paisajes locales y momentos espontáneos de los dos integrantes ofrezca a los espectadores una experiencia entretenida y novedosa. Está claro que Jimin y Jungkook están más que felices y emocionados por este proyecto. No importa lo que los haters digan, no importa lo que hablen o lo que intenten hacer para minimizar los momentos que Jimin y Jungkook comparten. Son las palabras de los mismos involucrados. Son las palabras del mismo Jikook que nos dice que este momento, que estos viajes, son lo que ellos querían, disfrutar de la compañía del otro. Ahora, Jimin dice algo interesante, que va a compartir sus verdaderos sentimientos. Y esto puede referirse a mucho, pero yo creo y espero que esto se trate un poco también de cómo ambos vivieron su estadía en el ejército. Que durante el programa nos cuenten pequeñas anécdotas, nos revelen momentos y quizás, solo quizás, nos cuenten qué los llevó a unirse juntos al ejército. Anteriormente en una transmisión, habían dicho que efectivamente era que querían estar juntos porque sentían que se apoyaban mutuamente. Pero yo siento que hay algo más, y espero que en tantos momentos compartidos, alguno de ellos los revele. Ahora, he visto algunos videos donde dicen que no tienen expectativas porque desde la primera temporada se pueden haber cortes en los capítulos. Momentos donde precisamente Jimin y Jungkook se vuelven un poco más íntimos, lo cual es completamente cierto. En la primera temporada tuvimos demasiados cortes, demasiados momentos que fueron cortados y editados, y era muy claro. Y en esta segunda temporada puedo asegurar que será así también. Solo disfrutemos lo que ambos nos muestran y claramente lo que la empresa nos permite ver, porque a diferencia de otros proyectos, esta vez sabemos que Jimin y Jungkook no se encargan de la edición, lo hace la empresa y ellos no nos mostrarán todo completo. Estamos ansiosos por el regreso de Jimin y Jungkook y tenemos también muchísimas preguntas respecto a ambos, porque aún nos queda la duda qué fueron a hacer ambos a Nueva York. Recordemos que hay destinos confirmados que aparecerán en el viaje, pero también recordemos que Jimin y Jungkook, antes de ir a cualquier lugar, fueron a Nueva York, lo que me recuerda a otro artículo que decía que Jimin y Jungkook prácticamente no sabían que grabarían en esos momentos, que los camarógrafos, la gente que los acompañó en el proceso, llegó a ellos sin avisarles, los tomó de imprevisto, los tomó de sorpresa. Lo que nos lleva a pensar que interrumpieron unas vacaciones que Jimin y Jungkook querían darse lejos de las cámaras. Y es que si ustedes lo piensan muy bien, la manera en cómo se encontraron en Nueva York, en cómo decidieron viajar separados y en cómo el hecho de que Jimin viajara pero no fue visto en el aeropuerto, nos indicaba que ellos no tenían la intención de ser vistos. No tenían la intención de que alguien más los grabara por ahí o supieran que estaban vacacionando. Con Jimin y Jungkook nunca se sabe. Lo único que tenemos claro es que algo grande se acerca y estamos ansiosos por acompañar a Jimin y Jungkook en todo este proceso.